Buenos días. Trabajaremos con la guía de potencia eléctrica. En este tutorial realizaré 4 ejercicios de la guía. Los primeros 4. Dice, calcule la potencia eléctrica en los siguientes circuitos. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es poner los datos. Entonces, voy a anotar aquí datos y miramos el circuito y vemos que nuestra resistencia número 1 equivale a 9 ohm. Si no podemos poner el símbolo, ponemos la palabra, el apellido. Y además vemos que acá tenemos 6 amperes como corriente. Ponemos 6 y entre paréntesis A. Y debemos calcular la potencia eléctrica, que no sabemos cuál es. Una vez que ya hicimos los datos, vamos a trabajar con el desarrollo. Y para eso debemos saber primero si el circuito es en serie o en paralelo, pero aquí hay una sola resistencia, así que no es necesario. Una vez que tenemos eso, aquí al ladito yo voy a fijar las fórmulas de potencia que ustedes necesitan saber. Potencia es igual al voltaje por la corriente. Y tenemos también que la potencia, tenemos dos fórmulas en la potencia. La potencia es la resistencia por la corriente y por la corriente, o por la corriente al cuadrado. A mí me gusta ponerlo así porque se entiende más claro. Lo voy a poner en un en un rectángulo para que sepan que son las fórmulas y además los voy a numerar. Esta va a ser la número 1 y esta de abajo va a ser la número 2. Y ahí podemos trabajar. Si ustedes se fijan en los datos, tenemos resistencia y corriente. Tenemos aquí voltaje y corriente. No tenemos voltaje, así que este no nos sirve. Pero esta de acá sí nos sirve, así que vamos a ocupar la segunda fórmula que dice potencia es igual a resistencia por corriente por corriente. Una vez que tenemos esto, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar. La potencia va a ser igual y de los datos miramos que tenemos la resistencia como 9. Solo ponemos el número. Luego vamos a multiplicar por la corriente que dice 6 por 6. Y eso nos da, aquí tengo mi calculadora y vamos a trabajar multiplicando 9 por 6 por 6, 324. 324 y la potencia se mide en watts, que es solamente una W. Si ustedes quieren saber cuántos kilowatts son, simplemente vamos a dividir por 1000 porque la palabra kilo significa 1000. Nos quedaría 324 dividido por 1000 y eso es 0,324. 0,324 y aquí ponemos kilowatt. Kilowatt. Y una vez que estamos listos con los resultados, simplemente respondemos. Respuesta, la potencia vale, y vamos a poner el resultado en watt para no complicarnos tanto. Vale 324 watts. Ustedes lo ponen según las alternativas que les aparezcan. Una vez que tienen esto, se van abajo y en la última parte de la guía, ustedes van a ver el resultado del ejercicio 1. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes se corrijan. Se fijan, 324 watts, 0,324 watts. Y ahí estaría listo el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Bien, vamos a borrar esto. Segundo ejercicio, voy a borrar
aquí, ahí, y la respuesta. Y vamos a trabajar, siempre se trabaja de la misma forma. Voy a comenzar con los datos. Entonces, en este ejercicio, los datos serían los siguientes. Miramos si tenemos un voltaje de 7 volts. Perdón, 7, ahí sí. Tenemos una corriente de 8 amperes. Y nos están pidiendo la potencia. Ponemos el desarrollo. Como tenemos una sola resistencia, no debemos preguntar si el circuito está en serie o en paralelo. Simplemente tenemos que ver qué datos tenemos. Aquí, voltaje y corriente. Entonces, esta es la primera fórmula la que necesitamos. Voltaje y corriente. Vamos a anotar la fórmula, que sería voltaje es igual a, perdón, potencia es igual a voltaje por corriente y reemplazamos. La potencia sería el voltaje que tenemos 7 por la corriente que es 8. 7 por 8 es 56 y la unidad sería watt. Si queremos estos watts en kilowatts, simplemente dividimos por 1000 y eso nos da 0,056 kilowatts. Respondemos y voy a responder con kilowatt esta vez. Respuesta. Entonces la potencia, ustedes responden según la alternativa, es 0,056 kilowatts. Listo. Y ahí les queda el ejercicio desarrollado. Y vamos a revisar abajo para ver si es que está bien o no. Revisamos ejercicio 2 y los resultados de 0,056 o 56 watts. Ahí estaría 56 watts, 0,056 kilowatts. El ejercicio estaría correcto. Voy a hacer el ejercicio 3. Borramos todo lo que tenemos. Vamos a borrar. Y volvemos a desarrollar el mismo proceso. Primero los datos. Datos. Tenemos resistencia 1, R1, vale 9 ohm. O con mayúscula porque es apellido y es el apellido del científico que estudió esto. Resistencia 2, que sería igual, R2, igual a 5 ohm o HM. Y tenemos la corriente eléctrica que vale 6 amperes. Y nos están pidiendo la potencia. Entonces decimos cuánto vale la potencia. Nos vamos al desarrollo y aquí tenemos que preguntarnos si este circuito está en serie o en paralelo. Y este circuito está en serie porque está esta resistencia al lado de la que sigue. Entonces el circuito sería en serie. Y en serie nosotros sumamos las resistencias para obtener nuestra resistencia equivalente. O sea que vamos a sumar 9 más 5. Y eso nos daría 14 ohm. Y con esa resistencia es con la que vamos a trabajar. La resistencia nos quedó 14 ohm y aquí vemos que tenemos resistencia y corriente. Vamos a ocupar la segunda fórmula que tiene resistencia y corriente. Entonces anotamos la fórmula, sería igual potencia, resistencia por corriente y luego reemplazamos.
Y no olvidar poner la resistencia equivalente, que es la que recién calculamos, esta que está acá, 14 por la corriente, que sería 6, por la otra, por la misma corriente, que sería 6 también, y eso nos da 14 por 6 por 6, 504 watts. 504 watts. Si nosotros queremos pasar estos watts a kilowatts, simplemente dividimos por 1000 y esto nos da 0,504 kilowatts. La respuesta a este ejercicio lo vamos a responder con watts solamente porque queremos hacerlo así. Si hay alternativas, ustedes tienen que verificar que les preguntan. La potencia vale 504 watts. Y eso sería todo. Y una vez que tenemos el ejercicio desarrollado, vamos a revisar si es que nuestro ejercicio 3 está correcto. Y vamos abajo, miramos el número 3 y nos damos cuenta que en el ejercicio 3 dice 504 watts, 0,504 kilowatts está correcto. Finalmente, en esta parte de la tutoría, vamos a trabajar y vamos a hacer el ejercicio 4. Voy a borrar el anterior, voy a borrar este y vamos a hacer este ejercicio que es el número 4. Lo primero que hacemos es poner los datos para poder ordenarnos. Siempre es igual. Resistencia 1 es igual a 3 ohm. Lo ponemos entre paréntesis, ohm con mayúscula porque es apellido. Resistencia 2 es igual a 2 ohm, también con mayúscula porque es el apellido del científico más relevante de todos estos circuitos eléctricos. Luego, intensidad de corriente, que nos vale 2 amperes. Y también con mayúscula. Y finalmente tenemos que calcular nuestra querida potencia eléctrica. Ponemos el desarrollo, nos preguntamos si este circuito está en serie o en paralelo. Si se fijan, está una resistencia al lado de la otra, la corriente fluye tranquilamente por un solo camino, por lo tanto esto está en serie. Y en serie, nuestra resistencia equivalente, o sea, la resistencia que equivale al circuito, es la suma de ellas, o sea, 3 más 2, eso nos da 5 ohm. Y ahora vamos a revisar, tenemos resistencia y corriente, ¿cuál de las dos fórmulas usamos? Vamos a usar la de abajo donde aparece resistencia y corriente eléctrica. Entonces, nuestra potencia va a ser igual a la resistencia por la corriente y reemplazamos los valores. La potencia va a ser igual a la resistencia equivalente que la acabamos de calcular, que es 5, la intensidad de corriente que la vemos al lado y esa vale 2 y la volvemos a repetir y eso nos da 5 por 2, 10 por 2, 20 y la unidad de la potencia que es watt. Dividimos por 1000 y obtenemos lo siguiente que es igual a 20, no, perdón, 0,020 o 0,02, que es lo mismo, lo vamos a dejar como 0,02, pero es lo mismo que 0,020. El 0 después de la coma no cuenta si no hay un número antes. Entonces aquí, por ejemplo, si yo pusiera 0 ahí, ese 0 no cuenta. Los dos anteriores, estos que están aquí, sí cuentan. Lo puedo dejar así, watt. Y kilowatt, perdón. Ahí sí. Y finalmente respondemos. Esta vez voy a responder con los kilowatts. Respuesta, 2 puntos, y me quedaría que la potencia eléctrica equivale
o es, vamos a correr acá, 0,02 o 0,020 kilowatts. Y ahí terminamos nuestro cuarto ejercicio, lo mismo que hacemos siempre, y revisamos el ejercicio 4 para estar seguros de que está bien. Y ahí, si ustedes se fijan, ejercicio 4, 20 watts, 0,020 kilowatts. Está todo correcto. Ya, jóvenes, que les vaya muy bien. Nos vemos en otro tutorial. Cuídense, por favor.